Bueno, la clase es sencilla. Infecciones de vías aéreas superiores. Otra clase va a ser vías aéreas inferiores. Y esa es la próxima, que es la de neumonía. En las vías aéreas superiores es muy importante que localicen qué áreas del diagnóstico anatómico en relación con la infección de vías aéreas superiores tenemos. Laringe, faringe, oído, tenemos las adenoides. En ese caso, nosotros vamos a ver, en el caso de las vías aéreas superiores, la laringotraqueobronquitis, llamada CRUP, la faringoamigdalitis aguda, la faringitis aguda, la laringitis aguda, la adenoiditis aguda, resfriado común, la coriza, catarro común. Todas esas usted las va a escuchar allá en toda la área hospitalaria clínica. De las vías aéreas superiores, es muy importante en la epidemiología, que es más común en niños. Sobre todo, como en las vías aéreas superiores, los agentes microbianos son virales, pero hay algunos que cuando el paciente o niño o adulto o el que sea no tiene tratamiento oportuno, una prevención oportuna, pasan de vías aéreas superiores los virus, y como hay bacterias oportunistas y otras, ¿verdad?, se van a convertir en neumonía bacteriana. Entonces, los superiores, si el viejito, hoy sí, ¿verdad? Si el viejito no lo mata a otra, va, pero esto sí puede matar. ¿Cuántos pasan acá, ¿verdad? Entonces estábamos que tenemos, o si no se oye, a ver qué será, no será en otro lado que pone eso. Hola. Sí, se afloja, quédese conmigo a la par y me tiene el micrófono. Va a tener 11 puntos. Bueno, entonces tenemos que en las edades extremas, niños y ancianos de la tercera edad son los más propensos, pero de mortalidad son los de tercera edad por neumonías, no se les olvide. De ahí el resto, en el caso de las infecciones virales, son más en niños. ¿Qué sexo? Siempre masculino más que femenino, pero a medida, y hay otros libros que en la tercera edad dicen que es lo inverso. Bueno, pero eso es independiente. Vamos a ver que de los factores de virulencia, que ahí vamos a ver algunos, ¿verdad?, tienen que estar relacionados con el medio ambiente. Hacinamiento es uno, contacto con paciente enfermo es otro. Por eso que los pacientes que tienen más infecciones pulmonares, antes que estaba en boga el uso de tapabocas, siempre tiene que utilizarlo. ¿Y a quién va a proteger el tapabocas, niña, que usted la ve afligida, que está llorando? Al médico. Dice que va a proteger al médico. ¿Y usted, niña, que está copiando ahí? ¿A quién va a proteger? Al profesional de la salud. Fíjense que tapabocas supuestamente dicen que todo va a proteger al profesional de la salud. En realidad, aquí voy a estar bailando, ¿verdad? Realmente quien debe proteger es al paciente, no es al profesional. ¿De dónde va a salir las secreciones si un médico está enfermo? Del médico hacia afuera, va. Por
Por eso que el tapabocas se supone que con el micropor que tiene no va a dejar ir a nadie, pero todo el mundo cree que es al revés. No va. Bueno, sigamos. Los agentes, los adenovirus, son de los más frecuentes en infecciones virales. Ahí hay otros que voy a mencionar, los coronavirus, etcétera, etcétera, sí están relacionados, pero generalmente estos en el medio ambiente, sobre todo en la edad de la infancia, son los más propensos. Clínicamente, todos son parecidos, entre comillas. Fiebre al inicio, que es una febrícula, hay una tos seca al inicio, malestar general, hay una cefalea, pero en el cuadro, cuando no es controlado, esa febrícula pasa ya a una fiebre, alerta. Si al inicio teníamos una rinorrea hialina, es decir, de un color claro, en lo que inicia en la sintomatología entre 1 a 3 días, que es el periodo de incubación, pasa a una rinorrea amarilla. Eso nos está indicando que ya hay presencia de polimorfos nucleares. Miren, la clase yo ya me la puedo, usted, pero como le gusta la diapositiva, no la vamos a dar. Por polimorfos nucleares, pero cuando ya es verde, ya hay polimorfos nucleares y enzimas, y el color ya se torna verde, alerta, ¿verdad? Eso quiere decir que si un niño pasa en cama más de una semana con un catarro o un resfriado, y la diferencia del catarro que solamente hay congestión nasal, no se les olvida, no les voy a olvidar eso, una congestión nasal parecida a un resfriado, pero aunque va a tener la sintomatología parecida al resfriado, pero no es. Vamos a ver ahí que en el cuadro clínico por edad, y eso es muy importante, porque no es lo mismo tener una laringotraqueobronquitis denominada Krupp, que en el Bloom le dicen la tos chifladora, y ahí tengo un audio para que vean ustedes la tos chifladora, como que vean, sino que escuchen. Ya estoy en la... Bueno, de todos modos, caldo de pollo me están haciendo, ¿va? Bueno, no le puedo decir quiénes, va. Pero venga ahí que la importancia del sonido para diferenciar la laringotraqueobronquitis de otra infección de vías aéreas superiores es muy importante. Al examen físico, cuando usted tenga la historia clínica, tiene que comprobar lo que está en la presente enfermedad. Ya le voy a decir algunas formas de cómo hacer eso, la relación entre la sintomatología con la historia clínica. Los métodos de diagnóstico principal van a ser clínicos. Es decir, usted va a examinar y con toda certeza va a decir, esta es una infección de vías aéreas superiores. Pero no solamente clínico, sino que apoyarse del examen físico. Luego después los exámenes de laboratorio son muy importantes. Generalmente el leucograma completo. Aquí se les va a dar más o menos en algún laboratorio la interpretación de los valores del laboratorio en relación al diagnóstico diferencial en medicina. Si yo tengo que una leucopenia del orden que está al área de la izquierda, puede ser posiblemente un problema viral. Pero si hay una linfocitosis más una neutrofilia, el problema ya es bacteriano y hay que averiguar dónde está. De los exámenes de gabinete, a ver, niña, un examen de gabinete que les dije la vez pasada, a la mesa donde cocina. Y que pregunta de medicina 1, ya les dije 2 veces, los exámenes de gabinete son exámenes tecnológicos, radiológicos es uno, la ecografía, el ecocardiograma, la ultrasonografía, la resonancia magnética, esos son exámenes de gabinete. Entonces, aquí se va a auxiliar sobre todo si, siempre y cuando
de una infección de vías aéreas superiores pasa a unas inferiores, hay que hacer ¿qué? Radiografía de tórax, pero ya los libros ya traen TAC, tomografía axial computarizada. Y es lo que va a ir a ver usted allá, es lo último que hay ahorita. El TAC por lo menos lo hacen a cada momento en el seguro. Por lo menos eso me dice mi hija que está allá en radiología, de que es lo que más piden los médicos que están allá. Siempre y cuando la radiografía sí puede ser utilizada, pero la que da detalles finos es el TAC. Y hay otras cosas, pero avancemos. ¿Qué es lo que les dije? Vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Estas son las patologías que les mencioné, y de vías aéreas inferiores, la cabeza, neumonía, y es la próxima clase. Vamos a ver que el resfriado común no es lo mismo que el catarro común, ¿verdad? Ya les voy a decir algunas de las diferencias. También mencionamos que eran más frecuentes en niños, pero edades extremas, niños y los de la tercera edad. Por eso que es muy importante que la hemófilos influenza, las vacunas y todo eso es importante en la tercera edad. Sí, son beneficiosas las vacunas, pero siempre hay riesgos que hay que tomar, ¿verdad? Vamos a ver acá que si el paciente tiene máximo 6 episodios en un año, eso nos está indicando que había que hacer estudios, que puede ser con un problema, ya sea de las defensas. No es normal que todo el mundo tenga 6 episodios. Al menos yo solo tengo 1 o 2 al año, en época de la transición del invierno al verano, pero de ahí la mayoría en niños, generalmente por estar expuestos según la X de las condiciones, no solamente en el invierno, también el aire acondicionado, el ventilador que colocan en los dormitorios son predisponentes a infecciones de vías aéreas. Y acá tiene usted, mire, son virus más que bacterias, el rinovirus, adeno-coronavirus, parainfluenza, etcétera, etcétera, que todo esto lo va a ver en la 2. Y acá tiene las diferencias, mire, entre resfriado, solo me voy a detener de que es una congestión nasal. Es decir, en el diagnóstico anatómico está localizado, ¿dónde? En la nariz, en las coanas. Hay una rinorrea, hay una edema de las coanas o inflamación, una hiperemia, puede haber tos y de ahí el resto igual que un resfriado común, ¿verdad? ¿Cuáles serían los factores de virulencia asociados a algunos de ellos? Tenemos según la edad lo que mencionamos, ¿verdad? El mecanismo de transmisión, si es directo o indirecto, también tiene mucho que ver. Alguien que esté con un con un resfriado común y está con secreciones, toca un objeto, una toalla, etcétera, alguien que esté cercano va a ser susceptible y va a transmitir eso, ¿verdad? También tenemos vías de transmisión directa, etcétera. El mal tratamiento es muy importante. Se dejan esquemas de dosis terapéuticas que deben de cumplirse según la norma estándar. ¿Cuántos días debemos de tomar la medicina? Pero acá a las 24 horas ya estoy bien, ya no sigo tomando nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que está creando? Una resistencia, no solamente a virus, sino que a bacterias también. Vemos las condiciones ambientales, sí es muy importante, ¿verdad? Estar en un ascensor, alguien estornuda, todavía las microaeropartículas van a estar ahí. ¿Por cuánto tiempo? No hay una norma estándar, pero dice ahí de que al estar en una superficie sí puede estar en un tiempo prudencial, 1, 2, 3 horas, dependiendo. Y de aquí en adelante va a tener su cuadernito que va a anotar el diagnóstico diferencial de cada enfermedad que se les va a dar, ¿verdad? Entonces tenemos lo que les decía, la sinusitis aguda, aquí también mencionan la rinitis aguda. Complicaciones son muy importantes cuando hay una sobreinfección, es decir, de un virus
puede tener una complicación por bacterias y aquí tiene todo. Si estamos localizados en oído, una otitis media aguda, pero si llega a ser una otitis interna aguda, eso ya es grave, porque ya está comprometiendo el cerebro, las meninges, la sinusitis y la neumonía. Y acá está el estudio radiológico, que se los dejo ahí para que lo lean y tienen que saberlo, ¿eh? Porque allá les van a ustedes, cuando sean internos, el residente les va a mandar a traer las placas de todos los pacientes. Hoy no sé si el Rosales ya está, hoy pedían que lo desmantelaron, pero era un salón enorme donde habían de 20 a 30, 40 pacientes, ¿verdad? Entonces, usted va a ir a traer la placa y la va a leer, si le dice el residente. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí muy importante? Cuando dijimos de un virus, de un resfriado maltratado, pasa a una neumonía, y esto lo vamos a ver en la otra clase, pero así mencionado. Ahí vemos ahí la placa radiográfica, y lo que tiene que usted identificar son los vértices, las bases, el botón aórtico, el corazón, el diafragma, pulmón izquierdo, pulmón derecho. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y estas son las lesiones que van a ver. Infiltrados parailiares son todos estos. Se supone que lo que está en gris es el pulmón, pero lo que está con secreciones líquidas va a haber una opacidad, van a ser blancas. Entonces vea usted este paciente, mire, todo esto tiene. Puede haber una atelectasia, que son colapsos del pulmón, pero puede haber un colapso alveolar, un derrame pleural que puede ser uni o bilateral, que se va a ver en el diafragma cuando existe una cantidad de líquido extrema, ¿verdad? Y hay que ver los bordes pulmonares. En resfriado no hay infiltrado, ¿verdad? Que está fácil leer las placas, ¿verdad? En la epidemiología, vea usted esta persona cuando tiene un estornudo o tose, también vea la gran cantidad de millonadas de partículas que pueden estar en el ambiente. Entonces, como una inhalación de unas pequeñas micropartículas suficiente para darnos la enfermedad. El hacinamiento, lo que dijimos en niños que era más frecuente, y en edades. Fisiopatología, vamos a ver acá que en la mucosa laringo va a haber una edema y una hipertrofia, y acá en el estudio vamos a ver una necrosis gaseosa donde va a haber ulceración dependiente. Lo que dijimos, ¿verdad? Periodo de incubación de 1 a 3 días. Y acá están los colores de las secreciones. Por ejemplo, esta es hialino. Eso me está indicando que el proceso que pueda tener un paciente anda entre los 1 a 3 días, 1 a 5 días, pero si llega a pasar más tiempo, ya el color amarillo que dijimos de que era por la elevación de polimorfos nucleares, correcto, ¿verdad? Ya el color verde, ya hay más enzimas con polimorfos, pero ya este color verde ya es alerta, porque ya el niño ya no tuvo un día, 2 días, 3 días, no, ya hay más, y había que ver, prestar la atención, porque se puede estar complicando con otras patologías. Entonces vamos a ver el aumento de la permeabilidad vascular, que estamos a ver ahí, con invasión, con liberación de interleuquina. El diagnóstico es clínico. Pueden haber los episodios que les mencionaba, ¿verdad?, durante el año, pero sobre todo, en este caso, los estornudos son muy frecuentes al inicio. Luego, después del estornudo, puede haber secreciones y habría que estudiar qué tipo de secreciones pueden haber. La tos puede estar dando tos seca, pero en niños tiene la particularidad que la tos seca, si aumenta en la frecuencia, va a tener vómitos. Y en este caso hay anorexia, etcétera. Al examen físico, se supone que usted lo describió en la presente enfermedad. Vea usted la faringe, cómo estaba, que hay una hiperemia.
va a ver, observar cómo están las amígdalas. Generalmente hay una hipertrofia, generalmente, pero habría que descartar en el diagnóstico diferencial si hay casos de una faringoamigdalitis aguda, ¿verdad? Hay una rinorrea, una secreción nasal muy frecuente en la nariz, y cuando ya, al decir descargo, cuando se presenta ya la rinorrea, ya es rinopurulenta, ya ese ya es otro diagnóstico. Por edad, ahí vemos usted toda la sintomatología, ¿verdad? En niño escolar y lactante, y sobre todo hay que prestar mucha atención en los lactantes. Si bien va a haber todos los síntomas y signos son parecidos, igual los que son lactante mayor, lactante menor, escolar y recién nacido, son parecidas, pero usted acuérdese que el terror cuando llega a pediatría, que el niño no habla, ¿verdad? Usted tiene que, la madre o el encargado, hacerle las preguntas, y lo que lo va a salvar a usted es el examen físico en pediatría de todo niño. El examen físico es un libro abierto donde le va a decir comprobación de los síntomas y signos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Van entendiendo? Más o menos, ¿no? Pero si van a entender. Entonces vemos acá que la coriza, ¿verdad? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el síntoma o el que prestaba? Principalmente la congestión nasal, ¿verdad? De ahí tiene todos los demás, ¿verdad? La malestar general. Tratamiento generalmente no se menciona en microbiología, pero yo lo hago de vez en cuando, ¿verdad? Lo mismo de cajón, analgésicos para bajar la fiebre, antipiréticos, ¿verdad? No hay que dar antibióticos. En virus generalmente no se dan, pero hay antivirales, que ahí sí puede ser la panacea. Ahora vamos a una faringitis aguda o crónica. Hay una inflamación de la faringe, sobre todo, ¿verdad? Va a ver la amígdala, vea cómo están las amígdalas acá, están hipertrofiadas, pero tiene una característica, que cuando ya están mucopurulentas, eso ya es bacteria. Y en ese caso cambia el diagnóstico de una faringitis aguda a una faringoamigdalitis aguda, y se va a llamar rinofaringitis aguda. Por el estreptococo, que usted ya es experto en poder identificarlo en laboratorio, ¿verdad? Tenemos la faringitis aguda entre bacterias y virus, y allá tiene usted algunos principales, ¿no? Preguntas de examen, ¿verdad? No voy a confundir un virus con una bacteria. En la faringitis aguda, va a ver usted acá, compare la faringitis con la faringoamigdalitis aguda. No hay mucha hipertrofia, pero sí persiste la hiperemia. Hay una afonía, ¿verdad? Un paciente ronco, fiebre leve, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, todo lo que va a comprobar. Pero para el examen físico, esto es importante, ¿verdad? Ya ustedes dos ya rato están platicando, son novios. ¿Tuvieron fiebre los dos? Así dice, dice, ¿verdad? De verdad. Está bien, vaya, estudian juntos. Ay, chica, está bien, ¿verdad? Hay que cuidar, estudiar juntos, es un peligro mortal, ¿verdad? Examen de laboratorio, cultivo faríngeo, ¿verdad? Lo que le decía, si en caso habría que ver de la lesión, y vamos a ver en el laboratorio una práctica, ¿verdad? De faringoamigdalitis aguda, no en sí con la bacteria, pero para practicar, porque esto lo va a hacer usted y va a enviar el frotis al laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a observar? ¿Qué tipo de placa es esa? Agar sangre, correcto, ¿verdad? Entonces vamos a ver las hemólisis. El tratamiento o la prevención va a depender de qué. Si hay odinofagia, se trata con antibióticos siempre y cuando que en un examen de frotis reporten
estreptococo beta hemolítico se le va a dar. Y en la otra, si en el cultivo sale positivo, ¿qué es lo que vamos a ver? Sospecha de una gonorrea y una clamidia, entonces hay que dar el antibiótico. Complicaciones las mismas: otitis, sinusitis, absceso. Ya en una faringitis crónica tiene que ver y en lo que en los factores condicionantes, ¿verdad? Que hay varios, gente químico, físico, ¿verdad? El clima, la endocrinología, también un paciente sin enfermedad crónico degenerativa, también podemos ver las alergias, que es otro de los casos. ¿Cuáles serían los síntomas principales de la faringitis? Carraspeo o difonía, la tos, la sensación de sequedad y es lo que vea lo clásico de la hiperemia. Cuando ya hay odinofagia, a esta altura ya tiene que saberse unas 100 palabras técnicas de medicina, ¿verdad? Ya cuando salgan la última clase que se les dé de transmisible, tienen que dominar 800 a 1000 palabras. Diferencia entre la faringitis vírica y bacteriana generalmente no es tanta, sino que cuando ya hay bacterias, los cuadros, en vez de ser agudos, se exacerban. Entonces vamos a ver en el caso de los pacientes todo eso y lo que ve. Y lo que nos va a dar las diferencias son las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Una linfocitosis con una neutrofilia. Prevención, no fumar, evitar el aire acondicionado, etc. En la laringotraqueobronquitis, vea usted, y esto es lo que la mayor parte de niños llegan al Bloom para oxígeno, ¿verdad? Acá tiene, vea usted acá, una vía respiratoria, un bronquio o lo que sea, ¿verdad? Normal, pero cuando ya está llenas, en ese caso la luz, hay muchas secreciones, obstruye la vía respiratoria y el niño tiene que tener tos y sed de hambre, lo que le llamamos una disnea. Por es que llega, porque como no alcanza a suplir el oxígeno en los pulmones, ¿verdad? Entonces es lo que se ve. La bacteriana, si fuera Haemophilus influenza, y en las virales son todas estas. Y la pavera cava, todas ellas, las adenovirus, parafluenza, etc. En la epidemiología del CRUD vemos 3 meses. Es la literatura que más refiere, ¿verdad?, que son los niños que presentan este cuadro de laringotraqueobronquitis es más grave que todas las otras mencionadas de vías aéreas superiores, ¿verdad? Más frecuente en niños, en niñas de 2 a 1 y lo va a ver ustedes a nivel mundial. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Un edema, vea usted acá. Anatómicamente, ¿cómo se llama esto? A ver, niño, usted que le gustan las diapositivas, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? No se acuerdan. ¿Por qué? A ver, la novia, ¿qué está viendo ahí? Tampoco no la es. A ver, ¿qué es lo que no puede ser? Usted va a poner una... Fíjense que va a manejar el laringoscopio, ¿verdad? Eso se llama... laringe, pues sí, pero lo que está señalando acá, esto, ¿cómo se llama? Las cuerdas vocales, ¿verdad? Si ya las viste, ¿a dónde las viste? Así le está diciendo. Si no te haces caso, ahí está la procuraduría, hijita. Ahí vas a ganar los casos. Entonces vemos que hay un edema, ¿verdad? Vea usted acá, este edema lo que va a hacer es ir cerrando, además de la glotis, las cuerdas, y el niño por eso que tiene la sed de aire. Entonces vemos acá que la viscosidad aumenta, hay una hiperemia y una necrosis, ¿verdad? Observe. ¿No escuchan ahí?
¿A dónde? Se acabó la música, espérenme. Oyen, ¿verdad? Es la tos chifladora. Memorícenla, ahí la llevan ustedes ya guardada. Eso es un croup hasta no demostrar lo contrario. El niño tiene una exacerbación de una tos de una frecuencia exagerada. No cesa, pasa casi todo el día así, chillando, se le oyen aquello. Pero además de eso, al examen físico, y esto es muy importante, ¿verdad? Que el murmullo vesicular, y tiene que saber qué es murmullo y un estridor. Esa es pregunta de diagnóstico físico 1 y 2, ¿verdad? Estertores bronquiales. Cada uno de estos, búsquelo usted ahí en internet, ¿verdad? Los sonidos. Por espacio de tiempo no me queda, porque aquí toda la acumulada, toda la clase, ¿verdad? En una. Entonces la famosa tríada, vea usted acá en este caso del niño, aunque no se mira muy exagerado el niño que está comprometido, pero un niño con tos perruna no tiene esa forma. No encontré alguna lámina que pudiera representar un cruz, ¿verdad? Entonces tenemos la tos, la afonía y hay estridores. Hay un aleteo nasal. La nariz generalmente es bien frecuente. A ver, niña, deme un aleteo nasal. No puede. Un aleteo nasal. A hombres no les digo, pues son peligrosos, ¿verdad? A ver, niña, un aleteo nasal. Ah, el de la nariz. A ver, hacelo. Oh, chicos, miren. Hijo de puta, no puedo. Lo que hace es la coana las eleva y no va, un método rítmico peligroso, ¿verdad? Entonces tenemos la tos perruna, ¿verdad? Ya, y aquí tiene los estadios del 1 al 4. No se los voy a preguntar en el examen, pero sí para medicina 1 y 2 tiene que saberlos, ¿verdad? Hay una tos, un estridor, hay una, más que todo se va a ir aumentando el estadio 4 porque ya el niño ya no tiene oxígeno. Va a haber un niño cianótico, azul, porque el compromiso ya no es de virus sino de bacteria. ¿Cuál es el agente microbiano principal? De los cocos. Tiene usted la clasificación, la escala de Taussig, mire, según la forma, si hay estridor, la extracción, como es el color de la piel, así se le va sumando y va a decir si es un croup leve. No se lo voy a preguntar en el examen, pero sí conózcalo. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Aquí los tiene, mire. En forma de campana, termina en punta de lápiz, hay un engrosamiento de la tráquea, ¿verdad? Las cuerdas vocales ya están cerradas. ¿Qué vamos a detectar? Se manda un examen de radiología para descartar neumonía. Y ya vio usted ahí en la placa, por bacterias, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Infiltrados parailiares, ¿verdad? Entonces, para ver a nivel del pulmón el niño más comprometido. Hay que hacer un leucograma completo para demostrar que sí, el proceso febril que ya está en este caso, los leucocitos van a estar altos, ¿verdad? Diagnóstico diferencial desde cuerpos extraños hasta CRUP. Complicaciones, las mismas anteriores, ¿verdad? La obstrucción. Y el problema que en una laringotraqueobronquitis hay que hacer la medida extrema, una traqueotomía, ¿verdad? Si no, se murió. Porque allá lo que hay que hacer es permeabilizar las vías aéreas superiores. La prevención, vacunación. Hoy nos vamos con la adenoiditis, ¿verdad? Una inflamación, acá están las adenoides. Y allá tiene que examinarlo por el examen físico. Si hay una hipertrofia de adenoides, esta área de acá va a estar casi abultada, ¿verdad? Y el problema es que en la adenoides acá va a haber compromiso
del oído, porque la mayor parte de niños tienen adenoides con otitis, ¿verdad? Y acá tienen, mire, la inflamación donde está en las adenoides, ¿verdad? Hay lo clásico siempre, la cefalea, la odinofagia, y etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cuando hay una adenoiditis, el niño refiere dolor. En la clínica hay una obstrucción nasal y hay una respiración bucal. Es decir, ellos respiran más por la boca que por la nariz. Y vamos a ver la fase adenoidea. Allá en diagnóstico 1 va a haber seminario de fases, ¿verdad? Miren qué interesante. Si a usted le gusta y le apasiona la medicina, cuando pase al área clínica, jamás, nunca, y todavía se va a morir y va a recordar todos los síntomas y los signos con el examen físico, ¿verdad? Yo hace más de 30 años, ¿verdad? Todavía recuerdo las memorias de allá, ¿verdad? Respiración bucal, y esta es, mire, la fase adenoidea. Usted va a ver un niño con la boca abierta respirando por la boca. Y este también necesita auxilio maxilofacial, porque como la respiración es bucal, hay una deformidad de los dientes. Y esto más, si está con otro problema el niño, se le manda la radiografía y aquí se nota la hipertrofia. Entonces, ¿cuáles serían las principales complicaciones? Mire, todas estas, ¿verdad? Desde problemas del oído, ¿verdad? Problemas de dormir, tienen apnea del sueño, crisis de apnea. Una apnea es que está dormido y de pronto, sobresaltado, se levanta por querer respirar, ¿verdad? Y eso es grave. Hay hipoventilación y más que todo las secreciones no son permeabilizables, y lo que hace es aumento de la secreción. Este es bien importante, la faringoamigdalitis. Cuando usted ve a un paciente así, hipertrofia de amígdalas, placas purulentas, ve acá, esa es una faringoamigdalitis aguda hasta no demostrar lo contrario. Y mandatorio de irle al paciente, decirle que debe de hacer un cultivo. Si ha tenido a repetición varias veces, hay que mandatorio cultivo, ¿verdad? Y ahí puede resultar algún coco. En este caso, el estreptococo beta hemolítico. No operar las amígdalas. Antes era la panacea, pero nos dijeron un especialista del Rosales, un otorrinolaringólogo, de que las amígdalas al ser operadas causan más daño. Sí, va a tener el niño episodios a cada rato de eso, porque ¿qué sistema inmunológico tenemos ahí? ¿Qué células? Linfocitos T. Entonces, toda la línea se la va a destruir y ese paciente va a estar enfermo a cada rato, ¿verdad? Y ahí tiene usted algunos de los principales. Epidemiológicamente, los niños son los más frecuentes de los 3 a 4 años, pero pueden llegar a la edad adulta con una fase adenoidea, pero sí hay que corregir ese cuadro, si no va a haber problemas. Vea usted acá, parecido al anterior, puede haber una hipertrofia, una o bilateral con presencia de placas, ¿verdad? Va a ver usted acá que hay algunos que se les cierra la glotis. Este es la lengua. Seminario de la 1 va a ver todos los tipos de lengua. El alumno que dé lenguas, les voy a contar una historia breve, ¿verdad? En aquella época les daba el curso clandestino de semiología. Entonces el doctor que estaba allá le dijo: ¿qué tipo de lengua es? Aframbuesada, le dijo. ¿Por qué? Por el color. Te felicito. ¿Cuántos otros tipos de lengua? O sea que le dijo como 10. ¿Y a dónde leíste todo eso? Excelentemente, ¿verdad? Viene sacado de la cartera mi manual, fío. Y ahí la destruyó. ¿Para qué andan leyendo esos paquines que no se caen? Total, le dijo que la desbarató toda. Pero se vendieron, ¿verdad? Que dijo que no, pero se vendieron.
Ahorita no lo he sacado porque, no sé, ahí lo tengo en archivo. No lo saco, pero el problema es la piratería, invertir en libros. Pero antes de morirme tal vez lo deje, ¿verdad? Sí, porque está chivo, bien. En un minuto usted puede dar el diagnóstico. En un minuto. Cada paginita son 400 páginas. Está en la biblioteca por si lo quieren ir a ver, ¿verdad? Síntesis de medicina se llama. Y ya se lo recomiendo porque ahí está la descripción de los síntomas y signos de todas las patologías que se ven en el área hospitalaria. Entonces vamos a ver ahí, ¿verdad? Hay una hipertrofia macro o microadenopatía, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Clínico, una anamnesis y el examen físico para comprobar lo que estamos confirmando en la presente enfermedad. Hay que hacer siempre el cultivo para poder determinar otro tipo de microorganismos, pero este sí da la orientación. Complicaciones, una fiebre reumática. Ese es el problema. Faringoamigdalitis aguda mal tratada terminan en una fiebre reumática. En aquella época nos decían que un niño o un adulto que tenga una fiebre reumática, la PENPRO de por vida por más de 20 años, ¿verdad? Diagnóstico diferencial, rinitis, vea usted aquí por grado la hipertrofia de las adenoides, ¿verdad? Mire cómo está en la radiografía y usted debe de mandar una AP lateral, así se llama, radiografía de sitio anatómico AP lateral, ¿verdad? Acá tiene usted unas características de todas las que hemos hablado, ¿verdad? Aquí sí van a ver unas 5 preguntas. Generalmente anda casi en todo, se parecen todas en las vías. Lo único que va a ser algunas pequeñas diferencias entre los síntomas y los signos. Y aquí tenemos un caso clínico, ¿verdad? ¿Cuál es el error de este caso clínico? Que toda historia clínica debe describirse en prosa, literal todo, ¿verdad? No así dejar punteado o dejar cosas, párrafos, no, todo es un párrafo grande en prosa. Hay que describir. En el caso de la historia siempre va los datos del paciente, nombre, edad, etcétera, dónde está encamado, ¿verdad? Sexo, ocupación, etcétera. En esta historia han puesto el antecedente, pero el antecedente va después del examen físico. En la presente enfermedad dice, paciente presenta un cuadro de fiebre. Pero ¿qué dice la fiebre? Si la fiebre es cuantificada o no. Cuantificada quiere decir que la madre o el encargado fue tomada el proceso febril. ¿De cuánto? Si no hay fiebre no cuantificada y debe de decir cada cuánto, si la fiebre es matutina, vespertina, si es cada 24, si es cada 2 o cada 4 días, si presenta calofrío. No voy a extenderme porque eso lo daba en diagnóstico. Solo le estoy diciendo que un síntoma y un signo tienen la obligación de ustedes de ampliar la característica, ¿va? Dolor intenso en la garganta, malo. Todo es presente, enfermedad, ¿qué les dije que debe de llevar? Palabras técnicas. Y dolor de garganta, ¿cómo se le llama? Disfagia, ¿verdad? También si hay dolor de oído y otra cosa, o dificultad a la deglución, o dinofagia, dificultad de trabajar o dinofagia desde hace 3 días, eso es bien importante. Cuando haga la historia clínica del paciente, tiene que anotar de menor a mayor o de inicial a la actual, ordenar la historia clínica de la presente enfermedad. No puede decir primero 7 días y después menciona 3 días.
No, los síntomas y los signos en orden cronológico, ¿verdad? También ha notado fiebre de tipo remitente, es decir, que viene, va, pues las tardes, pero nunca se le pone, se eleva en las tardes y las noches, ¿verdad? Sino fiebre intermitente. Y aquí la da, mire, que fue cuantificado, pero eso contradice lo anterior, que no, a 38, ¿verdad? Se queja de dolor, en este caso en amígdalas, y refiere un malestar generalizado. Hay una tos ocasional no se dice ocasional, ¿verdad? Hay que describir la tos, la frecuencia de la tos, si es una, dos, más de cuántas veces en 24 horas. Tiene que referir ahí si esa tos es seca o si la tos es húmeda. Si es húmeda, tiene que describir la secreción, el color, el volumen, la forma, etcétera, etcétera, ¿verdad? También hay náuseas, no vómitos, dice ahí. Y al examen físico sí es obligatorio. Todo paciente que usted tenga tiene que tomar los signos vitales. Ella no sabe cuáles son, ¿verdad? Hoy, como dicen que desapareció audiovisuales, creo. Antes estaban todo eso ahí, pero no sé quién lo estará dando hoy. Pero ahí les enseñaban a tomar todo esto, ¿verdad? Desde el termómetro, tipos de termómetro, que ahí hay que especificar lo cual es, ¿verdad? Si es el oral, si es el anal, rectal, quiero decir, o otras cosas, ¿verdad? La frecuencia, la presión arterial es muy importante. Acuérdese que en el examen físico posterior que tenga esto, tiene que ser 4 variables importantes: inspección, palpación, percusión y auscultación. Si refirió cada síntoma o signo en la presente enfermedad en relación a las vías aéreas superiores u otras, tiene que en ese orden anotar y examinar, ¿verdad? Y eso le va a ir confirmando, sobre todo en vías aéreas, la auscultación es muy importante. ¿Qué les dije que eran los signos que pudiéramos encontrar ahí? Estertores, sibilancias, sí, también hay estertores subcrepitantes o crepitantes, ¿verdad? Miren, es nuevo para ustedes, pero ya se les está entrando en el cerebro, ¿verdad? Y cuando ya lo lea y lo escuche o usted lo examine, se va a acordar de la terminología, no de mí, sino de la terminología. Y el diagnóstico usted lo puede decir de cualquiera de los anteriores. Este es el vocabulario que usted tiene que manejar, ¿verdad? Hay más todavía para poder dar cabalito. Con eso, muchas gracias. Los 45.